y sirve para quitar esos edemas refractarios a otros, ¿no? Es decir, resistente a otros fármacos, en combinación con tiazidas o ahorradores de potasio. El tratamiento de la hipercalcemia y en el deporte. Hay algunos deportes o espectáculos en el que es importante el control de peso. Y este es un uso autorizado, no sé. He buscado si es que realmente se permite y no sé si será. Pero tengo entendido que hay algunos boxeadores de cierto peso que si no están en el peso no pueden pelear. Entonces usan diuréticos de asa para deshidratarlos, perder volumen y peso, obviamente, y poder ser aceptados en lo que van a querer pelear o en el espectáculo que quieren estar. Entonces, la furosemida tiene una acción vasodilatadora que es la responsable para el alivio rápido de la falla ventricular izquierda y el edema pulmonar. Es una claudicación brusca del ventrículo izquierdo que aumenta la presión hacia arriba. Hay una congestión central y el edema pulmonar. Entonces, para un alivio rápido de esto, la furosemida es un buen fármaco. La bumetanida es un diurético de asa que es el más potente. Y la torsemida es la de mayor vida media, ¿no? Y nosotros lo usamos. Y este es el ácido clínico que les dice que es ototóxico. Son los que salen del común del grupo y son motivo a veces hasta de examen, ¿no? Porque no todos hacen lo mismo, no todos son autotóxicos, solo el ácido clínico es el altamente tóxico. Y finalmente, en este grupo, lo que me interesa es que quede claro que hay efectos secundarios y hay interacciones medicamentosas que hay que considerar. Afecta generalmente, miren, las, hay una hipersensibilidad a las sulfonamidas, ¿no? Como la furosemida, que puede producir hipersensibilidad, hipopotasemia y alcalosis, hipocalcemia, hipomagnesemia, hiperuricemia compensadora, ototoxicidad. Y dentro de las interacciones con los aminoglucósidos, mayor toxicidad. Con el litio, administración, es decir, hay una administración de bucles crónicos que disminuye el aclaramiento renal. Y con la digoxina hay una mayor toxicidad porque altera las concentraciones electrolíticas, especialmente el potasio. Eso van a hablar de aquí a la próxima semana, cuando hablen de insuficiencia cardíaca. La digoxina es muy dependiente de la concentración de potasio, ya sea hiperpotasemia o hipopotasemia, pues vas a tener efectos adversos con una digital. Estos diuréticos de ASA son los más potentes, ¿no? Inhiben este transportador que les he dicho, sodio, potasio, 2-cloro, bloqueando la reabsorción de sodio, potasio y cloro. Su potencia es alta, son diuréticos de alto techo. Están indicados en edemas severos como la insuficiencia cardíaca, la falla renal, la hipertensión resistente, ¿no? La hipercalcemia. Y sus efectos adversos son alteraciones electrolíticas, del pH y la ototoxicidad. Bien, ahora vamos viendo en la nefrona el asa de Henle y llegamos al túbulo contorneado distal. Aquí es donde actúan los tiacídicos, los diuréticos tiacídicos. Estos inhiben la sodio-cloro, es un cotransportador cloro-sodio que intercambia sodio con cloro en el túbulo distal y produce una diuresis moderada. El uso, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca leve, litiasis por hipercalciuria,
diabetes insípida. Tienen algunas cosas interesantes estos fármacos. Si bien no son potentes diuréticos, tienen efectos que los hacen de primera línea en ciertas condiciones. Los efectos adversos: hipopotasemia, hiperglicemia, hiperuricemia, y hipercalcemia. Hay varios. Hay como 7 grupos de tiacídicos. En nuestro medio lo que más hay es la hidroclorotiazida. La clorotiazida parenteral no hay. Ninguno de esos casi hay en nuestro medio. La indapamina, por ejemplo, es un vasodilatador. Un pobre diurético, pero un buen vasodilatador. Y se usa en la hipertensión arterial, pues, en la que no existe, no hay edema. Eh, estos que cositas más se han notado que son algunos detalles así que lo hacen único, por ejemplo. Esta metalazona es un diurético potente, ¿no? Es un vasodilatador pobre. Entonces solo se usa cuando hay edema. No lo vas a usar en la hipertensión arterial, no. Ninguno de ellos más que la hidroclorotiazida, que tiene un efecto sobre todos ellos tienen el efecto este sobre los canales de potasio y producen vasodilatación leves, sostenida y a largo plazo efectiva para tratar la hipertensión arterial. La politiazida, la bendroflumetazida, ¿no? Son fármacos que están descritos en los textos, que debemos conocerlos porque son tiacídicos que existen. Sin embargo, con nosotros creo que lo único que usamos y vamos a exigirles en más detalle es la hidroclorotiazida. Bien, veamos los efectos, usos y efectos adversos que esos efectos producen en los tiacídicos. Primero, ellos van a ocasionar una pérdida de sodio, cloro y agua entre el 5 y 10%. Esto nos permite usarlos como unos diuréticos moderados, digamos, para tratar edemas en cirrosis hepática, en síndrome nefrótico, e insuficiencia cardíaca congestiva, generalmente leve a moderada, en el tratamiento de la diabetes insípida inducida por litio. Este efecto diurético. El aumento reciente de prostaglandinas, que disminuye su efectividad por los AINES, pues produce vasodilatación de manera indirecta y el efecto diurético. La apertura de canales de potasio, lo que les decía en los vasos sanguíneos, es lo que los pone en el grupo de primera línea en el tratamiento de la hipertensión arterial, que voy a hablar mañana. Esta ya es una vasodilatación directa, no es indirecta. Y es sostenida y mientras se use no necesitamos aumentar la dosis mínima efectiva de la hidroclorotiazida es suficiente para controlar la hipertensión arterial en muchos pacientes o combinado con otros fármacos. Son débiles inhibidores de la anhidrasa carbónica, lo que mejora un poco el efecto diurético, ¿no? En este caso, en excepción de la indapamida. El efecto en los iones calcio, potasio e hidrógeno. Aumenta la absorción de calcio, hipercalcemia. El efecto adverso. Este fármaco ideal para tratar pacientes que tienen hipertensión arterial asociado con osteoporosis. Esa osteoporosis obliga al paciente a un suplemento de calcio. Y si estos fármacos mejoran su absorción, pues van a mejorar la calcemia.
y quizás la condición de densidad ósea en el paciente. También se puede utilizar este efecto para tratar la hipercalciuria idiopática. Esta pues va a llevar a... va- normalmente produce cálculos, pero si logramos controlarla, pues vamos a disminuir el riesgo de la nefrolitiasis, porque no vamos a evitar que se elimine el cáncer. La pérdida de potasio, hipopotasemia. Esto va a alterar la liberación de insulina, hiperglicemia. Algunos, el riesgo de diabetes mellitus es mayor con los tiacídicos que con los diuréticos de asa, por ejemplo, porque tienen mayor efecto quizás sobre el potasio. La pérdida de hidrógeno va a llevar a una alcalosis metabólica. Entonces, los tiacídicos en la hipertensión arterial, en la enfermedad cardíaca congestiva y en el síndrome nefrótico con edema. El calcio es la única sustancia que ellos retienen y que sirve para tratar pacientes que tienen quizás hipertensión con osteoporosis para la retención de calcio. Luego el volumen urinario no es muy grande, el potasio se pierde, el sodio se pierde como lo hacen los demás. Entonces, en el túbulo contorneado distal están los diuréticos tiacídicos, que lo que hacen es inhibir el cotransportador sodio-cloro, disminuyendo la absorción de sodio y cloro. Son moderados como diuréticos, son diuréticos de bajo techo, están indicados en situaciones de hipertensión arterial por su efecto vasodilatador y en la insuficiencia cardíaca leve, en la nefrolitiasis por hipercalciuria, porque va a disminuir la eliminación de calcio, y en la diabetes insípida nefrogénica. Y sus efectos adversos, hipopotasemia, hiponatremia, hiperglicemia, hiperuricemia, hipercalcemia y disfunción eréctil. Otro grupo, si vamos avanzando, ¿no? Miren, ya hemos visto varios grupos. Ahora nos vamos a dirigir hacia los tubos contorneados, tubos pores, y vamos a ver los diuréticos ahorradores de potasio. Estos diuréticos son eh, la milorida y el triamtereno. Estos bloquean los canales asociados al endotelio de sodio en el túbulo colector. Se usan con otros diuréticos para prevenir la hipopotasemia. Solos son pésimos como diuréticos, pero asociados con un diurético de asa, por ejemplo, vamos a evitar que el paciente desarrolle hipopotasemia, porque estos lo que hacen es retener el potasio. Sí. Se usan siempre en combinación. Su efecto adverso es que vayan a producir hiperpotasemia, que del paciente que quieres evitar la hipopotasemia lo llevas a la hiperpotasemia. Acidosis metabólica, náuseas, está contraindicado en la cirrosis. Entonces, la minoría bloquea los canales estos de sodio en la porción final de los túbulos distales, ¿no? Disminuyen el intercambio de sodio y potasio y disminuyen la excreción de potasio. Entonces, son, miren, ahorradores de potasio. El potasio se ahorra. Se elimina sodio, un poquito de agua, pero el potasio se ahorra en gran cantidad. Se usan en la hipertensión arterial, asociado o combinado con otros fármacos diuréticos para prevenir la pérdida de potasio. Su efecto adverso de estos fármacos es la hipercalemia, aumenta el potasio, la acidosis metabólica, prurito, malestar gastrointestinal. La milorida es el fármaco de elección en la diabetes insípida inducida por litio. Esto se van a acordar, chicos.
Ya, si es que hay un paciente que tenga diabetes insípida, es decir, un paciente que eh, orina en gran cantidad pero sin azúcar, eso se llama diabetes insípida, que sea inducida por el litio, la amilorida es el fármaco de elección. Los diuréticos antagonistas de la hormona antidiurética. Estos son los antagonistas de la aldosterona. Están la espironolactona y la epleronona, que hacen, bloquean el receptor de la aldosterona en el túbulo conector. Los usos, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial resistente, el hiperaldosteronismo, el síndrome de ovarios poliquísticos y sus efectos adversos no necesariamente tienen que ver con el bloqueo este de la aldosterona, sino que también tienen efectos antiandrogénicos. Pueden inhibir la acción de la testosterona y de los estrógenos y producir ginecomastia y algunas alteraciones que vamos a ver luego, hipercalcemia, irregularidades menstruales. Estos antagonistas de la aldosterona actúan en un sitio intersticial de la célula tubular. Todos hemos dicho que actúan en el lumen, pero ellos no, estos actúan afuera, inhibiendo la acción de la aldosterona en su receptor. Unos son agonistas, otros antagonistas, vamos a ver luego. Los fármacos, estos antagonistas de la aldosterona, lo que hacen es bloquear el receptor de los mineralocorticoides. La espironolactona es la más usada. Es un profármaco, en realidad. Lo que se forma una vez dentro de nuestro cuerpo, la espironolactona, es la camrenona. Esta, bueno, es una beta-aldosterona. Su uso es el fármaco de elección en el edema cirrótico, en la hipertensión arterial con edema resistente, en el infarto de miocardio para disminuir la mortalidad, en la insuficiencia cardíaca crónica para disminuir también la mortalidad. Existen otros la epleronona, que también ya existe ahora en Bolivia, pero estos, como por ejemplo el camreonato, que es un profármaco, y la camrenona, que es el mismo principio, el principio activo a los que se transforman estos, no existen en nuestro medio. Pero sí tenemos la espironolactona y la epleronona. Entonces, estos que hacen bloquean los receptores de la aldosterona en el túbulo conector y disminuyen la reabsorción de sodio y la excreción de potasio. Se administran por vía oral, tienen buena absorción, son metabolizadas en el hígado, excretadas por el riñón y la bilis, y sus aspectos clínicos pues, se utilizan en insuficiencia cardíaca, en hipertensión resistente, en el hiperaldosteronismo, en el edema asociado a cirrosis hepática. Los efectos adversos antiandrogénicos, ginecomastia, impotencia. Se usa en mujeres que tienen el síndrome de ovarios poliquísticos, en los que hay eh, testosterona que produce hirsutismo, acné, etc. Se mejora bastante con esto. Y tiene también efectos antiprogesterona. Va a producir anomalías en las menstruales que en algunas mujeres pues es importante. Esta espironolactona, como antagonista, compite con los receptores citoplasmáticos en el túbulo renal de la aldosterona. Inhibe la síntesis de proteínas que estimulan el intercambio de sodio y de potasio, disminuyendo la reabsorción de sodio
y la secreción de potasio e hidrógeno. El efecto neto, como lo pueden ver acá, no se pierde potasio, se retiene, sodio se elimina y una pequeña cantidad de orina. Los usos se le llaman debido a insuficiencia cardíaca o renal, la hipertensión arterial, el hiperaldosteronismo primario, etc. Entonces, este grupo es un grupo que además tiene efectos sobre las alteraciones hormonales de algunas patologías. Pues mira, tubo colector, los diuréticos ahorradores de potasio, antagonistas de la aldosterona e inhibidores de, de los canales de sodio, como son la amilorida y el triamtereno. Son los dos grupos que acabo de hablar, de estos antagonistas de la aldosterona y los inhibidores de los canales de sodio, como la amilorida y el triamtereno. Y finalmente, pues, lo último que falta hablar son los aquiuréticos. Al final del túbulo colector, allá donde actúa la vasopresina, están dos fármacos, el tolvaptán y el lexivaptán. Estos antagonizan al receptor de la vasopresina. Se usan para tratar la hiponatremia, el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, la enfermedad poliquística renal, y como efectos adversos producen hepatotoxicidad, sed, hiperglicemia y están contraindicados en la cirrosis. Esto es más o menos lo que acabo de decir, se administran por vía oral y esto de sus usos, pues que también los he mencionado con una especie de resumen que he hecho, que creo que es una repetición. Esta es la parte que me interesa llegar. Hay dos tipos de receptor de la vasopresina, el receptor V1 y el receptor V2. Los agonistas, la vasopresina lograda por recombinante, es decir, a través de la manipulación de bacterias, es un agonista no selectivo que actúa sobre ambos receptores, esta vasopresina. En el receptor V1 predomina la proteína GQ coalesciente con aumento de calcio dentro de la célula. Y la V2 es un subtipo GS estimulante que lo que hace es reabsorber agua. Y el tratamiento es la diabetes insípida central con los agonistas del receptor V2. El receptor V1 se encuentra tanto en el tubo gastrointestinal como en los vasos sanguíneos. En el tubo gastrointestinal, esto quizás vean con el doctor Peralta, creo que va a hablar del tubo digestivo, lo que hace es aumentar la contracción. Se lo puede utilizar para tratar hilo paralítico o distensión abdominal. Los efectos adversos que producen náusea, vómito, espasmos, porque producen aumento de la contracción. Y a nivel de los vasos sanguíneos, produce vasoconstricción. Y esto es interesante porque el uso que se da a a estos fármacos, es la hemorragia aguda por venas varicosas. El paciente cirrótico, el que tiene varices esofágicas y sangra, puede recibir estos medicamentos porque lo que va a ocasionar es una vasoconstricción en esto, para tratar justamente esta hemorragia. En las úlceras gástricas sangrantes también se usan y en la cistitis hemorrágica por el uso de ciclofosfamida y fosfamida, ¿no? Son complicaciones de la quimioterapia. La terleprecina y la desmopresina. Estos fármacos, la terleprecina es un agonista selectivo del receptor V1
es el preferido para tratar la hemorragia varicosa aguda. Aunque el fármaco de elección es el opioide, que es un análogo de la somatostatina. Y cuando tenemos un paciente con hemorragia digestiva por varices esofágica, si no existe otriatida, se puede utilizar la terlipresina si es que hubiera. Yo que sepa hasta donde he revisado, existe. Pero a veces en el Vademecum Nacional, en el Infomerc, aparecen y desaparecen los fármacos como si fuera la cosa más simple. Para que desaparezca debe haber un informe porque lo han quitado de la farmacopea, que hay una sección donde te informan, pero a veces desaparecen. Ahora sí está la telipresina, pero en otras situaciones se buscó y no habían tampoco. Se puede utilizar la telipresina en caso de que no se consiga la otrapida. El Octreotida es el fármaco de elección. La desmopresina es el fármaco de elección para el tratamiento de la diabetes insípida central y la enuresis nocturna en adultos. Hay este problema que es serio para algunas personas, ¿no? El paciente se orina en la cama, eso es la enuresis. De dormido, pero la desmopresina puede servir. En la enfermedad de von Willebrand tipo 1, en la hemofilia tipo A, por liberación del factor 8, y para disminuir la hemorragia cuando el paciente ha recibido heparina y ha hecho la complicación de trombocitopenia. Los efectos adversos, enrojecimiento, cefalea e intoxicación con agua. Estos aciuréticos, hay algunos que son antagonistas de la vasopresina. Hay antagonistas no selectivos que actúan tanto sobre B1 como B2 y hay otros que son selectivos solo para B2. Entonces, los antagonistas, como el conivaptan, que se usa por vía parenteral, sirve para tratar el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Esto se usa para casos de emergencia, en que el paciente se está deshidratando severamente, se puede utilizar el conivaptan. El selectivo para V2, como el mosavaptan o el tolvaptan oral, este tolvaptan oral es el más potente y es el fármaco de elección para este cuadro de síndrome de secreción inadecuada. El primero que se debe hacer es restringir el agua en el paciente para que ya no haya producción de orina tan abundante. Y luego usar el tolvaptan, ¿no? En la enfermedad poliquística renal lo que se obtiene con estos fármacos es una disminución del tamaño de los quistes. Y en resumen comparativo, pues esto es para que lean, esto es una pequeño punteo de lo que es importante en cada uno de estos grupos que acabo de revisar con ustedes. Los efectos adversos, ya repetición igual, para que vean ustedes qué pasa con cada una de estas situaciones con los diuréticos. Y el día de mañana voy a empezar a hablar de hipertensión arterial idiopática, estadio 1 y 2, que son lo que no voy a hablar de todos los fármacos antihipertensivos y crisis hipertensivas y todo lo demás. Voy a hablar de hipertensión arterial idiopática, estadio 1 y 2. Bueno, creo que se exagera un poco. Estoy todavía estaba en tiempo. Está bien. Es la hora y media académica que tenía que tomar. Hasta mañana, chicos, que estén bien. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.